Dios le bendiga y le guarde en gran manera como de costumbre en este su canal Criterio Pentecostal. Le pedimos que se suscriba, que le dé like, que comparta en todas sus redes. Bendecidos el Señor y en su estado de WhatsApp, en Instagram, en Facebook, en Twitter, para que así sea predicada la palabra de Dios, llevado este mensaje fundamentado en la palabra de Dios, con nuestro eslogan Criterio Pentecostal a la luz de la palabra de Dios. Nos pueden buscar en Facebook como Criterio Pentecostal, también en Instagram como Criterio Pentecostal y en Twitter como @Criterio Penteco, y desde luego su canal de YouTube Criterio Pentecostal, fundamentado en la palabra de Dios. En este momento le traemos un tema que esperamos que sea de su agrado. Veamos. Dios le bendiga y le guarde en gran manera como de costumbre, aquí en su canal Criterio Pentecostal, siempre basado y fundamentado en la palabra de Dios, con su lema Criterio Pentecostal a la luz de la palabra de Dios. Sin más preámbulo, vamos a estar haciendo una lectura en el capítulo 2, versículo 1 en adelante, y por ser palabra de Dios serán leídas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Dicen así las palabras. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban juntos, todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba de que hablasen. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Padre, por su palabra que ha sido leída en esta hora. Gracias, Señor, le pido que sea usted guiándonos, Señor, llevándonos, Padre amado, conforme a su beneplácito, y que este mensaje, esta palabra, todo comentario, Señor, sea para edificación tanto de nosotros como de todos los espectadores, Señor, que puedan consumir este contenido, Padre amado. Gracias, mi Rey, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, varón de Dios. Amén, amén. Aleluya. Usted predicó allá donde yo me congrego, en la iglesia Macedonia Segunda. Dios lo usó grandemente. Dios Amén, se glorificó. la gloria de Dios, sí. Amén. Puedo testificar de que mucha gente habló de esto. Y esto me llevó a hacerle la invitación. Gloria a Dios, porque eso es lo que andamos buscando. Gente llena de Dios. Gente con el conocimiento y sobre todo la santidad y la búsqueda. Su nombre. Amén, sí, que Dios bendiga, ¿verdad?, a todos los que han de estar viendo este video y oyendo, ¿verdad? Mi nombre es Ismael García Mota, me congrego en la congregación El Fin Viene Ya, aquí en Los Multi, La Cumbre, ¿verdad? Como muchos lo conocen, camino a Villa Altagracia. Mi pastora se llama Milady Solano, y estamos ahí al servicio, ¿verdad?, de la comunidad y al servicio del pueblo, en todo cuanto podamos servir y ayudar. Amén. Amén, amén, gloria a Dios. Y bueno, sí, como usted también mencionó, ¿verdad? Pues somos predicadores soy predicador de la palabra, y bendito sea Dios, como siervo de Jesucristo, a Él le ha placido, ¿verdad?, y pone la gracia para que nos inviten a predicar en una que otra iglesia, y como fue el caso en su congregación, ¿verdad? Dios puso la gracia, y pues vimos también cómo Dios se quiso mover allí, ¿verdad? Y fue maravilloso. Yo también me gocé mucho, y para mí también es sorprendente ver cómo Dios se mueve por medio de un simple vaso, ¿verdad?, que Él escoge. Gloria a Dios, excelente. Me llamó la atención porque regularmente no regularmente, se da a veces cuando Dios usa a alguien o alguien alcanza una meta o algo, ¿verdad? Pues a veces puede darse el caso de que entienda que con su propio esfuerzo, pero por eso la Biblia nos llama a humildad. Y eso me llamó mucho la atención,
su forma de ser, lo que yo pude percibir. Gloria a Dios. Y me llamó la atención. Entonces, como ya usted se presentó, su nombre, su pastora, donde vive, gloria a Dios, quisiéramos compartir una palabra y como el versículo que leímos para dar introducción sobre la unidad, gloria a Dios. ¿Cómo usted ve el pueblo de Dios? ¿Cómo ve desde su punto de vista o según el Espíritu le revela? ¿Cómo usted ve la gente en el mundo? ¿Qué poder puede tener la unidad? ¿Qué tema usted nos trae? Amén, sí. Bueno, como ya usted mencionó acerca primeramente de la humildad, algo que el Señor Jesús dijo, que es nuestro ejemplo a seguir, ¿verdad? Y también Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo de Cristo, ¿verdad? Dando a entender de que él imitaba a Cristo y él era un ejemplo para que también pudieran seguirlo porque él imitaba a Cristo. Y algo que el Señor Jesús mismo dijo en el libro de Mateo, me parece que en el capítulo 10 o el 11, por ahí dice, aprendan de mí, que soy manso y que soy humilde de corazón. Como yo se lo he dicho a muchas personas, ¿verdad? Que hay personas que quizás me han llamado queriendo quizás algo diferente de mí, a lo que yo soy. Personas que quizás esperan que yo cambie mi forma de proceder en el Señor, porque quizás ven un carácter muy fuerte en mí a veces, o que soy muy recto, lo que sea, o a veces muy separado, lo que sea. Y yo le digo a ellos, no es que yo creo ser más perfecto, ni más mejor que nadie, ni nada. Pero sí le digo que yo cuido mi salvación y que lucho por no fallar a mi Señor. Que ahí es donde está la clave, ¿verdad? Y el Señor dijo, aprendan de mí, que soy manso realmente. Él dijo, soy manso y humilde de corazón. Entonces, cuando nosotros venimos al Señor y aprendemos de Él, desde que yo vine al Señor, yo procuré algo. Y yo no procuraba como muchas personas, bueno, yo quiero que el profeta tal me hable, yo no quiero que fulano me llame, no. En cambio, yo no quería que me llamaran, yo quería que Dios mismo me hablara. Porque Amén. yo sabía que si decían que Dios hablaba y yo creía que Dios habla, entonces yo también quería experimentar lo que era hablar con Dios y lo que era escucharlo a Él. Entonces eso, cuando usted, y esto lo hacía no por arrogancia, no por creer que el otro no podía Dios hablar por medio de él, no, sino porque yo quería tener mi propia experiencia con Dios. Entonces eso me llevó a yo buscarle con insistencia y procurar conocer su voz, ¿verdad? Y pues cuando usted aprende, cuando usted va a la fuente, tiene que tomar, ¿verdad? Claro. Cuando usted va a la fuente, usted puede tomar en abundancia lo que usted pueda tomar de ahí, ¿verdad? No es lo mismo que usted tomar de algo que es... Es decir, por ejemplo, cuando usted va a la misma fuente, al origen, usted percibe y puede disfrutar, puede tomar el producto original. Sin embargo, cuando usted conoce el origen, aunque lo que le han prometido es original, puede que quien lo traiga lo deje contaminar por el camino y eso hasta hacerle daño. Sí. Entonces, esto fue lo que hizo Cristo, que cuando dijo consumado es que tembló la tierra, se oscureció y se partió la cortina en dos. La cortina del templo nos dio libre acceso para nosotros ir directo a Él. Y esto está pasando, pasó durante mucho tiempo, de que antes que había que buscar un medio, aunque esto, porque fulano era, y todavía esos casos se dan, pero nosotros sabemos que tenemos libre acceso a la presencia de Dios. Nosotros lo que tenemos que buscarlo. Y mucha gente se vale de muleta, de don, que tal persona que me tiene la cobertura. Incluso estaba viendo un video hace unos ayer o antes de ayer, donde hay una iglesia multitudinaria que quien desempeña el pastorado, para no mencionar género ni uno ni otro, quien desempeña el pastorado, hay que pedirle una cobertura espiritual, y creo que eso tiene un costo para esa persona poder reprender demonios y salir a hacer cualquier cosa, porque esa persona profesa que le puede ir mal. Entonces tiene que tener esa cobertura de ese padre espiritual.
Sin embargo, no es así. Cristo viene y abre la puerta para que todos entren, para que cada quien tenga su propia experiencia de lo que es la presencia de Dios, el Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo, hablar con Dios de manera personal. Entonces, es bastante interesante ver que usted se inquieta no solo por, aunque sí tiene su pastora, tiene sus líderes, tiene su que lo dirigen, ¿verdad? Claro. Pero que no se tiene como muleta para tener una comunicación con Dios a través de esa persona, sino que esa persona lo dirija en cómo enseñarle la oración, en que la congregación, o sea, todo lo que formalmente es una iglesia. Sí. Y usted se preocupó en buscar a Dios de manera personal, que Dios le hable a usted. Exacto, exacto. Sí, porque eso es importante. Una vez usted aprende a conocer a Dios y a saber que Él habla y cómo Él habla, eso le enseña no solamente a conocer quién es Dios, cómo Él habla, sino también que usted podrá percibir cuando alguien que le viene hablando, si esa persona viene realmente dirigido por el Espíritu de Dios o no, ¿verdad? Y eso le libra de engaño, ¿verdad? De confusión y de errores, ¿verdad? Entonces, ya siendo así, ¿verdad? Quiero entrar en lo que es en el tema que hoy tenemos. Bendito sea el nombre de Dios, que es de gran importancia. Y el tema es un tema que el Señor me dio en un momento dado y que fue lo que Él puso en mi corazón para este lugar. El poder del acuerdo entre dos o más personas, ¿verdad? Amén. El poder del acuerdo. Para eso escogí la cita de Mateo 18, versículo 15 hasta el 22. Ahí hay unos versículos que dicen de esta manera: en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto les digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez les digo, que si 2 de ustedes se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Es decir, ahí podemos dividir esa lectura en 3 partes. Número 1, donde habla de cuando un hermano peca contra nosotros. Número 2, cuando yo me pongo de acuerdo con otra persona, que es el caso entre usted y yo aquí, ¿verdad? Para este programa. Amén. Y número 3, cuando en cuanto a las cuántas veces yo tengo que perdonar a alguien que peque contra mí. Porque el punto número 1 aquí, cuando alguien peque contra mí, ¿qué tengo que hacer? Llamarlo a sola, ¿verdad? Ve y reprende, estando tú y él a sola. Y después, si él no acepta la corrección, buscar 2 o más personas, dice, 2 o 3 personas más de testigo. Pero abajo, ya el último punto aquí, el 3, habla de la misma situación de si un hermano peca contra mí, pero ya no por primera vez, sino cuando ya ha pecado contra mí varias veces. ¿Qué yo voy a hacer en ese caso? ¿Verdad? Sí, hay gente que dice, bueno, que ya me ha fallado tantas veces que yo no lo voy a perdonar, yo no lo puedo perdonar. Exacto. Sí, sí, es algo... Entonces parece que Pedro tenía esa preocupación hasta cuántas veces, porque... sí, Pedro dijo, maestro, ¿hasta cuántas veces perdonaré yo a mi hermano que pegue contra mí? Él dijo, hasta 7. Pedro está diciendo, en su humanidad limitada, lo más que yo le puedo dar son 7. ¿Tú crees que con 7 sería suficiente? Sí, porque eso, las escrituras antiguas hacían referencia a que se perdonara hasta 7 veces. Ajá. Hasta, o sea, ahí lo mencionaba como un número indefinido, y ponían un número por poner un número, pero era costumbre entre los judíos perdonarse X cantidad de veces, y cuando ya la persona se excedía de ahí, pues Sí. ya ahí está tu límite. Entonces, Jesús le dice, no,
hasta 70 veces 7, pero cuando dice hasta 70 veces 7 es un número indefinido. El caso de también, oísteis fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Más yo digo que si alguien te hiere la mejilla, pues ponle también la otra. Y esto habla de poder soportar al hermano, al compañero, al no ver la afección, o sea, la persona que me está afectando, sino ver quién está detrás de la persona. Por ende, cuando yo me enfoco no en la persona, sino en quién está detrás, usando esa persona como instrumento contra mí, entonces yo no voy a pelear con mi hermano, yo voy a pelear contra el espíritu inmundo que puede estar detrás de esa persona. Exacto. Y mi hermano pues puede ser libre. Entonces ahí es como dice, dos no andan juntos, si no están de acuerdo, ahí podemos llegar al acuerdo, que es de cuál se trata el tema. Exactamente. Y algo importante, mi hermano, es verdad, creo que esta es gran bendición lo que estamos tratando, ya que, por ejemplo, no solamente puedo traer un tema, voy a hablar de un tema de que simplemente está en la Biblia, sino que son experiencias que he tenido, ¿verdad? He tenido muchas experiencias en cuanto a lo que usted mismo acaba de hablar, de lo que es el amor al prójimo y cómo somos a veces ofendidos o maltratados de alguna manera para probarnos. El mismo Dios lo permite para ver si nosotros verdaderamente amamos a nuestros hermanos. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a no ver a la persona que nos está ofendiendo, sino lo que hay detrás de eso. Por ejemplo, aquí, usted leyó una cita en referencia al mismo tema que traemos, Hechos capítulo 2, donde habla que estaban juntos y unánimes. Algo que me sorprende de esa lectura y llevándolo al tiempo de hoy, cómo es el tiempo de hoy, cómo está la iglesia de hoy, es algo que en estos mismos días lo he estado meditando y estaba hablando de esto con una hermana ayer, de que la iglesia en el tiempo de Pentecostés, si nos damos cuenta, la iglesia de hoy ha perdido mucha esencia en cuanto a la unidad, en cuanto a estar juntos y unánime. Y que se tome en cuenta esto, aquí habla de 2 puntos, estar juntos y estar unánime. Sí, nosotros podemos estar juntos, pero son parecidas, son parecidas las cosas, estos dos términos, pero son en cierto sentido bastante diferentes. Exactamente, podemos estar juntos, pero estar en desacuerdo. Y podemos estar en acuerdo y no estar precisamente juntos, pero aquí la Biblia nos manda a estar juntos y exactamente. Bueno, específicamente ahí, Jesús le había dado un mandato, vayan a Jerusalén, y allí serán investidos del poder de Dios, deben de estar juntos, ¿verdad? Por obligación debían estar juntos y unánime, pero creo que también es un tema que a veces nosotros, en parte no lo entendemos mucho del todo en cuanto a los dones del Espíritu y en cuanto a ser una mano o ser un pie, según el área, el miembro que usted debe de ser del cuerpo. Del cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12 habla de esto y Romanos 12 del cuerpo del cuerpo de Cristo, que somos la iglesia. Y habla de los dones y habla de que uno es una mano y que otro es un pie, que otro es un ojo. Y que los ojos no pueden decir a las manos, no te necesito. Las manos no pueden decir a los pies, no te necesito. Y así por el estilo. Entonces, a veces nosotros pensamos que, bueno, si yo predico, por ejemplo, si yo, por ejemplo, soy el que limpio la iglesia, yo comienzo a menospreciar a aquel o aquello porque ellos no hacen, no se preocupan por limpiar la silla, limpiar el piso. Pero si fue a mí que Dios me encomendó eso, con lo que yo haga, otros van a ser bendecidos. Ese es su gran ministerio. Exactamente. Es decir, yo soy bendecido en el área que Dios me puso a trabajar. Entonces, yo no puedo creer que porque yo limpie el piso o porque yo limpie las sillas de la iglesia, soy menor, o no puedo creer que aquel debe de hacer lo que yo hago, sino que en eso yo no soy ni menor ni mayor, yo estoy haciendo lo que Dios me mandó. E incluso dice la Biblia que en el reino de los cielos tengo un lugar mayor por cuanto estoy sirviendo. Amén, amén. ¿Verdad? Entonces, creo que es un punto importante que nosotros entendamos lo que es la unión, el acuerdo, porque si usted y yo entramos en acuerdo, por ejemplo, decimos, bueno, vamos a entrar en el acuerdo que nosotros vamos a hacer una obra, nosotros vamos a ponernos de acuerdo para evangelizar, pero nosotros vamos a poner en acuerdo de que usted va a ir a la capital y yo voy a ir a Bonao. Luego, al día siguiente nos vamos a reunir en este lugar, por ejemplo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eso es un acuerdo que no estamos juntos exactamente, pero estamos en acuerdo. Propusimos en un acuerdo usted ir para la capital, yo ir para Bonao. Entonces, cuando venimos al otro día, traemos resultados de lo que hemos hecho porque lo hemos hecho en acuerdo. Pero a veces nosotros creemos como iglesia que el estar todos juntos o haciendo lo mismo, o yo pienso porque aquel está haciendo, o yo estoy haciendo tal cosa, yo quiero que todos me sigan haciendo lo que yo estoy haciendo.
pero realmente todo es un asunto de acuerdo. Quería decir, ¿verdad? Usted mencionó ahorita, por ejemplo, como yo, en cuanto a mi pastora y en cuanto a pesar de que yo busqué la fuente, que es Cristo, como a pesar de eso tengo mi pastora y tengo personas a quienes someterme. Es un punto muy importante en la hora del acuerdo, por eso el tema es el poder del acuerdo. ¿Por qué? Porque a pesar de que yo procuré buscar la fuente, el motivo de usted ir a la fuente es para que usted pueda desde la fuente reconocer qué agua viene de la fuente y qué agua no viene de la fuente. Amén. Amén. Y a quién usted se tiene que someter y a quién no. Que cómo Dios lo manda a someterse. Entonces, esto me llevó mucho a aprender a mí cómo someterme a mi pastora, cómo someterme a los que honran, cómo dar honra a los que honra merecen y dar respeto al que respeto merece. Fue algo incluso que en la predicación que tuve en su congregación mencioné. Si yo no soy capaz de dar honra al que honra merece, si yo no soy capaz de reconocer al que está por encima de mí, entonces yo no podré llevar la paz, como dice el Señor, y no podré andar como tengo que andar. Seguid la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Bastante interesante. Es como usted decía ahorita sobre los miembros del cuerpo, a lo que se refiere Pablo. Sí. Sobre el cuerpo de Cristo. Debe de haber una coordinación. Exacto. Debe haber, en otras palabras, como es el tema, un acuerdo. Porque si, por ejemplo, este pie dice que vas hacia el norte y el otro hacia el oeste, no van a llegar a ningún lado. No. Si, o sea, nadie es más importante que nadie que en el cuerpo de Cristo. Todos somos iguales. Exacto. E importantes delante de Dios. Ahora, cuando llega un miembro a corromperse o a dañarse o a estar en desacuerdo con el resto, el mismo Cristo dice, si tu ojo te ha de hacer caer, sácalo y échalo de tu cuerpo, porque es mejor que llegue con un ojo al reino de los cielos y no que todo tu cuerpo sea echado en el lago de fuego. Sí. Dice, si tu mano te ha de caer, pues córtala y échala, porque mejor te sea entrar con una mano menos que todo tu cuerpo sea echado al fuego. Lo vemos en casos, este es un ejemplo de nuestras debilidades, de nuestros deseos. Si algo en mi vida me hace caer, me puede hacer caer al lago de fuego, al infierno, que yo evite esa situación. Claro. Pero podemos verlo en casos físicos. Hay personas que le ha gangrenado un brazo y ha habido que amputárselo, se le ha dañado un ojo y ha habido que sacárselo. Esos son casos literal, físicos. Claro. Una muela. Sí. Ay. Y yo le puedo contar un caso que pasó recientemente, que yo lo mencioné en la congregación donde prediqué también. Amén. Allá en su congregación, y fue a mi tío, un pie se le infectó, el pie izquierdo, y a él tuvo que cortarse el pie. Exactamente. Eso fue actualmente ahora allá en el Hospital La Vega, los Pinos La Vega. Gloria a Dios. Que a él le cortan el pie. Entonces, ¿por qué motivo? Porque si no le cortan el pie, ya a él se le había hecho algo aquí en el ombligo también, por causa del mismo pie, el otro pie le estaba infectando. Si no le cortan el pie, él podía hasta morir por causa de ese pie. iba a morir. Ahora, es como usted dice, esa lectura es referencia ya a cuando, por ejemplo, hay algo en nuestra vida que quiere impedir que nosotros alcancemos el reino de los cielos. Es decir, si algo me está impidiendo mi salvación, yo mejor me aparto de eso con tal de obtener mi salvación. Pero en cuanto, por ejemplo, ya al término de nosotros ser como parte del miembro del cuerpo de Cristo. Sí, para que no se pierda la idea. Exacto. De lo que quería expresar. En el cuerpo de Cristo, a veces puede hacer caso de parte del cuerpo que se dañe, se cangrene. ¿Cómo así? Entra una secta herégica, como hay personas que después de que han creído a Cristo, han profesado ser llenos del Espíritu Santo, ser marcados por Dios, entonces luego entienden que no, que ahora son musulmán, que no se da mucho el caso, pero se ha dado. Otros caen en hechicería y así sucesivamente. Entonces, ya aquí el apóstol Pablo dice que si lo llama esta vez, si lo aconseja y esto, y llega, no, échalo fuera y téngalo por publicano, aunque nosotros literalmente no lo hacemos, o es difícil que lo hagamos,
pero ahí quería hablar porque ya ahí se entra en desacuerdo. Ya esta vendría siendo la gangrena de ese órgano del cuerpo, y esa sería la forma en que se dañaría ese órgano, ya estaría en un desacuerdo ahí, porque estaría dañando el mismo cuerpo. Sí. Entonces, como usted dice, el poder del acuerdo. Sí, sí, es así. Bueno, Pablo mismo mencionó, se presentó una situación en la iglesia de Corinto donde él mencionó, y él dijo que a ese perverso sáquenlo de ustedes, entre ustedes. Refiriéndose a alguien que dice que aún se había acostado con la mujer de su papá, me parece que Terrible, era. Sí. terrible, tremendo. Y Pablo dijo que si a una persona, refiriéndose a esta misma persona, hablaba de que cuando ya la persona no acepta la amonestación, la corrección, ¿verdad? Esa persona como que persiste, él dijo que lo apartaran, ¿verdad? Ujú. Que dicen ni siquiera coman con él, ¿verdad? Dijo ni siquiera coman con él, porque, ¿verdad? Es titulado, es alguien que ya con el conocimiento que tiene debería someterse a la corrección, pero no lo hace. Y como dijo, creo que el mismo Señor dijo, ténganlo por gentil o por publicano. Sí, es decir, por inmundo, o sea, porque ya no es parte de la grey. Exacto. Mire, y esto es bastante interesante y es lo que ha revolucionado en cierto sentido de manera negativa a la iglesia. ¿Cómo así? Si nosotros tomáramos esa medida, la iglesia de Cristo permaneciera sana. Exacto. Pero vemos hoy en día que hay una lucha contra lo que es el neoliberalismo dentro de la iglesia. Y la iglesia conservadora ha tenido que luchar férreamente para mantener la doctrina, para mantener la santidad, para mantener los preceptos bíblicos. Sí. Y ha tenido que luchar fuertemente con grupos dentro de la iglesia que tienen una corriente neoliberal tremenda que ha contaminado bastante la iglesia, que han entrado incluso hasta en ciertas prácticas de hechicería. Gente que ha querido, bueno, en una ocasión en la Romana estábamos quitando un altar que la persona lo había entregado, se había convertido a Cristo. Y vino un pastor, llega y dice, no, vamos a echarle sal, porque los demonios le tienen miedo a la sal. Entonces ya ahí entramos en lo que es la hechicería. Entonces dice la palabra que dos no andan juntos si no están de acuerdo, y que una fuente no puede dar dos aguas. Nosotros sabemos que la palabra nos indica, nos ordena y nos da esa puerta. Dice, pidan todo. Dice, pedid se os dará, buscáis hallaréis, tocáis se os abrirá. Decir que las puertas están abiertas y disponibles. Y dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dice Jesucristo, dice, yo os lo concederé. De manera que es en el nombre de Jesús que se echan demonios fuera, es en el nombre de Jesús que se hacen las peticiones, las intercesiones, todo lo que nosotros vamos a solicitar a Dios el Padre es en el nombre de Jesús. Entonces, cuando Él viene y sale con esta cuestión, ya hay un desacuerdo, ya hay un choque, porque una fuente no puede dar dos aguas. Entonces, no podemos interpretar que vamos a estar buscando de Dios en el nombre de Jesucristo y también vamos a estar creyendo en la sal. O sea, ya ahí hay un contraste. Exacto, exacto. Sí, la Biblia enseña en el libro de Efesios, capítulo 5, si bien recuerdo, dice, no participen de las obras infructuosas de las tinieblas, sino repréndanlas. Creo que, como usted mencionaba, en el tiempo de hoy, algo que afecta mucho a la iglesia, cuando nosotros, la Biblia nos enseña nos manda a ser tolerantes y a soportar a los hermanos. Nosotros debemos ser tolerantes con los hermanos, soportar a las personas, pero en cuanto al pecado se refiere, debemos de corregirlo. Amén. Ahora, corregirlo en la manera que la Biblia nos enseña en Mateo 18 y en otras citas, de la manera correcta de llamar al hermano a sola, etcétera, etcétera. Pero llega un momento donde inmediatamente la persona no resiste la corrección, donde la persona no acepta la corrección, entonces la persona dice que aún ni siquiera comamos con esa persona. Pablo dijo, no es que ustedes van a dejar de participar con
con los que son del mundo. No, no, no. Se refiere a esa persona que llamándose hermano, dice la Biblia, él llamándose hermano es un fornicario, un adúltero, un hechicero, un cualquiera, ¿verdad? Que anda igual que un impío. Sí, porque que eso va a dar paso a que otros hermanos sigan el ejemplo. Exactamente. Y eso es lo que ha pasado, en cierto sentido, dentro de la iglesia, que comienzan uno a romper las normas. Exacto. Entonces a ese se le va tolerando y viene otro hermano que está luchando con ese mismo deseo que hizo ese hermano, que es contra los preceptos bíblicos. Y si se le tolera a ese, entonces ese otro que está luchando por permanecer en santidad, él dice, bueno, pero a fulano se lo están tolerando. Incluso ya pierde la convicción de a quién es que realmente debe agradar. Exacto. Entonces ya entiende, dice, no, estas son reglas de la iglesia, esto no es lo que Dios dice. Y comienzan a buscar tantas justificaciones que llega el momento en que ya crean su propia doctrina aún dentro de la iglesia y contaminan gran parte de la iglesia. Entonces, cuando el mal se saca a tiempo, entonces la iglesia puede permanecer en santidad. Exacto. Hay algo, ¿verdad? Importante. Nosotros debemos ser tolerantes los unos para con los otros, pero en cuanto a tolerar un pecado en la iglesia, ya la cosa cambia. Yo no puedo ser tolerante al pecado. Por eso dice, no sean participantes de las obras infructuosas de la tiniebla, sino repréndanla, ¿verdad? Y Pablo dijo incluso en un momento, el que persiste en pecar, repréndanlo públicamente para que se avergüence él y los otros entren en temor. En la misma palabra de Dios, en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, menciona de las iglesias, a la cual el Señor les habló, específicamente el Señor, que le mostró a Juan, el apóstol, y la Biblia enseña que hubieron algunas iglesias que el Señor le llamó a la atención y le dijo, mira, ustedes yo le valoro esto, aquello, pero tengo contra ti que has retenido a la doctrina de los nicolaítas, que has retenido la doctrina de Balaán, que enseñan a los hijos de Israel, creo que fue, a los hijos de Dios, a fornicar. Lo que nos enseña es no ser tolerante al pecado. Por ejemplo, vemos el caso de Elí, en el libro de 1 Samuel, capítulo 2, por ahí, ¿verdad? Capítulo 3. Elí, ¿cuál fue el problema de Elí? Elí era el sacerdote del momento, pero dice que en esos días no había visión de Dios. Era el hombre a que se suponía que Dios tenía que hablarle, porque era el hombre que tenía la palabra de Dios. Era el medio por el cual Dios hablaba al pueblo. Exactamente. O sea, que presentaba la representación de Dios. Del pueblo hacia Dios. Exacto. Es decir, era el que presentaba al pueblo delante de Dios. Sí. Entonces, el profeta era el que presentaba la palabra de Dios al pueblo. Entonces, cuando Elí pierde la visión, no solo la visión física, sino la visión espiritual, que es la más importante. Aquí llega el tema de que se perdió la conexión. Exacto. Elí tuvo un problema y fue que se corrompió. ¿De qué manera? Quizá es como yo digo, ¿verdad? Así como Moisés, yo digo, Moisés no fornicó, no adulteró, no mintió, ni nada de eso. Una vez ya era varón de Dios, pero su pecado fue que él dejó de hacer a lo que Dios le había mandado. Ahora, ¿cuál fue el problema de Elí? Elí no fue que mató, robó, ni violó, ni mintió, nada de eso. El problema de Elí fue que permitió el pecado de los hijos de él. Sí, tenemos que tener mucho cuidado. Yo no puedo tolerarle a mis hijos lo que sea, y mucho menos en el servicio a Dios, en el templo. Exactamente. Siendo usted el representante de Dios en su casa, el que está llamado a ser un ejemplo y a instruir a sus hijos en la palabra del Señor. Yo siempre he estado en desacuerdo con estos padres que dicen, no, que los hijos tienen que quemar una etapa o esto. Mire, a mí me criaron y yo quemé la etapa que a mí me permitieron quemar. Y yo ni soy loco, ni soy retrasado, ni esto, ni soy afectado. No, no. Eso es a quien se le da una crianza con un carácter débil. Exacto. No, y también, perdón, y también si el padre que está instruyendo a los niños, si no es cristiano, si no está con la visión del Señor, y si no está instruyendo al niño según la palabra de Dios. No, pero estoy refiriéndome a cristianos. Ah, bueno, ya es no, que se haga tal pelá, que se haga esto, que se haga tal cosa, y un sinnúmero de cosas. De que no, que cuando él queme la etapa. Y yo lo que digo es, si él entra a la etapa de usar drogas, se la vamos a dejar porque está en la adolescencia o porque está creciendo, y esa es la etapa. No se trata de eso.
Entonces yo creo que, por ejemplo, en mi casa no se pone música impía. Sea mi hijo adulto o menor. Exacto, Si es menor, tiene que someterse a mí. exacto, Y si es mayor, que busque su casa. sí, Tampoco de que no, que porque vino la familia de fiesta, una cerveza. No, mi familia sabe que yo soy cristiano, mis familiares. exactamente, eso es Aquí, así. aquí cerveza, se pueden beber una Marta, ¿verdad? Una bebida alimenticia sin Exacto, alcohol. exacto, Podemos preparar un jugo, un qué sé yo, batida, comida, compartir la palabra, compartir historias y cosas, ¿verdad? Que vivimos hermosas en la vida, exacto, eh, pero no cosas que contaminen nuestro hogar, exacto. Yo, cosas que contaminen nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios. No digas, porque, no es Él que lo va a hacer. sí, No. Y es lo que yo digo, mire, si en el momento que llega el DNCD, está la persona, por santa que sea, en el punto de droga, se van todos igualitos. sí, Entonces, si esas son las cosas terrenales, ¿cuántas más las espirituales? Son más delicadas. exactamente, eso es así. Sí, mi hermano, en cuanto a ese tema, es importante, ¿verdad? Que los padres, ¿verdad? Yo no soy padre, no tengo hijos, gracias a Dios todavía, Amén. a su tiempo. Pero es importante entender, la Biblia dice, instruye al niño cuando pequeño y cuando crezca no se apartará. Pero ¿cuál es la instrucción? Es conforme a la palabra del Señor. No podemos ser tolerantes a lo que es pecado, no podemos justificar lo que está mal por una etapa que uno, según nosotros la persona tiene que vivir o que nosotros tenemos que permitir en la persona, no. ¿Verdad? Y yo creo que es como usted dice, nosotros no podemos, si hay una autoridad en la casa verdaderamente, la autoridad, todo el que llegue tiene que sujetarse al reglamento de ese lugar. Porque yo no puedo ir a otro lugar a implantar mis reglamentos. Es decir, nadie puede venir a mi casa si yo soy el padre de familia en esa casa, si yo soy el que dirijo ahí, nadie puede venir de otro lugar a implantar sus leyes y su voluntad en mi casa. Si esa persona viene y entiende que yo soy cristiano, tiene que venir a sujetarse a entender que soy cristiano. Es decir, como cristiano no permito bebida alcohólica, como cristiano no voy a permitir que venga a sentarse al mueble de mi casa a fumarse un cigarrillo. Eso es incorrecto, No, ¿verdad? ese Bien, mueble me lo suplió Dios y por ende ese mueble es santo. exactamente. Amén, gloria a Dios. Entonces eso es así. Bien, pero entrando, ¿verdad? Volviendo un poquito para entender lo que estamos hablando, el poder del acuerdo. El Señor ha hablado mucho conmigo de esto, pero nosotros hablamos en cada lugar donde, a pesar de que prediquemos el mismo tema, vamos a hablar conforme el Señor dé para el lugar. Amén. Amén. Entonces, volviendo un poquito a 1 Corintios 12, la Biblia enseña acerca de los miembros del cuerpo. Es decir, si usted se da cuenta, la Biblia dice en Efesios capítulo 4, tanto como en 1 Corintios 12, que habla de los dones del Espíritu, pero habla de los ministerios. La Biblia enseña, bendito Dios, de que a pesar de que somos miembros de un cuerpo, de un mismo cuerpo, pero somos miembros particulares. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que la mano derecha es parte del cuerpo, de un mismo cuerpo, pero esa mano derecha tiene su propia función en diferencia de la izquierda, tiene su propia función en diferencia de los ojos, en diferencia de la nariz, en diferencia de la boca, a diferencia también de los pies. En otras palabras, si yo soy mano derecha en el cuerpo de Cristo, yo no puedo querer ser mano izquierda. Yo no puedo querer ser los ojos o la nariz o la boca. Entonces, ¿qué era lo que, por eso hablaba de esto ahorita? Porque cuando yo no reconozco a qué Dios me llamó, que ahí es que entra, cuál es mi función, cuál es el don, la capacidad que Dios me ha dado, porque mucha gente está en las iglesias, ¿verdad? Está en la iglesia, bendito sea el nombre del Señor, en las congregaciones, pero no sabe cuál es el don que Dios le entregó, no ha descubierto todavía, no sabe cuál es el ministerio al que Dios lo ha llamado, no sabe que todavía no se siente útil en nada para el Señor. Entonces yo tengo que descubrir, bendito sea Dios, qué parte del cuerpo de Cristo soy yo, es decir, a qué Dios me llamó a mí, cuál de los dones yo puedo descubrir en mí que está en mí. Pero antes de yo descubrir cuál es el don que está en mí o cuáles son los dones, yo tengo que descubrir primero por la palabra cuáles son los dones que dice la Biblia que hay, ¿verdad? Y los ministerios que hay. Entonces, una vez yo descubro esto, pasan varias cosas. Y número uno es que al yo descubrir a qué Dios me llamó, entonces yo aprendo a ejercer lo mejor posible aquello a lo que Dios me llamó, ¿verdad? O sea que va a valorar lo que Dios le ha dado después de que lo conoce, después de que lo ha buscado, y no va a desear el del otro. Exactamente. No voy a tener celo que si aquel evangelista, que si aquel pastor, que por qué a aquel le dan oportunidad, que por qué esto con aquel. No.
al yo reconocer quién soy yo en el Señor, lo que Dios me llamó a hacer, el don, capacidad que tengo, entonces yo entiendo que tengo que darle cuenta a Dios por eso. Y eso me va a llevar a no enfocarme de que si el otro está haciendo o no está haciendo, me va a llevar a enfocarme, bueno, en el término de celo, porque en el término de yo querer ayudar a mi hermano o algo, ya eso es otra cosa. Pero en el término como yo celar o algo, no. Esto me lleva a enfocarme en qué Dios puso en mí, ¿verdad? El yo saber qué Dios puso en mí, a yo saber que tengo que darle cuenta a Dios por esto y a yo poder ejercerlo lo mejor que puedo como para Dios. Y una vez que lo hago como para Dios, entonces también los hermanos serán edificados. Tomando en cuenta el propósito por el cual Dios dio a los dones a la iglesia. El propósito no es que yo me crea grande porque Dios me usa en la enseñanza. Yo me crea grande porque Dios me usa echando fuera demonios o sanando enfermos. No. Ese no es el propósito. El propósito es que yo me goce porque Dios me puede usar a mí para edificar a un hermano que esté enfermo o que necesite una enseñanza o que si soy pastor para que las ovejas sean bendecidas. Ese es el propósito. Y como dijo el Señor, al final de hacer cada una de estas cosas podemos decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos de hacer, eso hemos hecho. Amén. Cuando nosotros obedecemos a Dios, somos auténticos. Eso es parte de nosotros buscar qué es lo que realmente Dios quiere que hagamos y cuál es nuestro don. Esto nos lleva a la condición de ser auténtico y no ser una copia de otro. Exacto. Wow. Eso es poderoso, mi hermano. Siga ahí. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces realmente, Santo. cuando, como usted decía, yo desconozco lo que soy, cuando Dios. yo desconozco a qué Dios me ha llamado realmente, entonces vivo a la tienta y como no es lo que Dios me ha dado, no es el don que yo tengo, sino que con mi propio esfuerzo estoy luchando por ser lo que es el otro, no lo voy a hacer bien. No. Pero aún peor de no hacerlo bien, no voy a ser yo. Exactamente. No voy a ser quien Dios quiere que yo sea, para lo que fui diseñado. Por ejemplo, usted va a quitar un tornillo de estrías con un plano, puede que usted lo quite a la brega y cosas, pero usted tiende a dañar en parte el destornillador y en parte a dañar el tornillo, porque es que el plano fue para atornillar o destornillar tornillos con la cabeza plana, no estrías. Entonces, esto se da, y se da muchas veces por ignorancia. Sí. Pero esto no debe ser así. Cada persona debe ser auténtico y buscar el don y el por qué y para qué fue llamado. Ay. Yo diría ser original, ¿verdad? Ser original, auténtico. Y quiero decir algo aquí, mi hermano, y es que el Señor me dio un tema en un momento, pero no puedo decir, como dijo Jesús. Jesús dijo, si yo dijera que no conozco al Padre, mentiría, porque de que lo conozco, lo conozco. Entonces, cuando Dios me habla, yo sé que Él me habló. Entonces, Dios me dio una enseñanza y fue 3 puntos a seguir para que tu adoración sea recibida por mí. Gloria a Dios. Y entre esos puntos estaba el número 2, saber quién soy en Cristo y saber quién es el mundo. Saber quién soy en Cristo significa tener identidad, y saber quién es el mundo significa que el mundo es muy diferente a mí, que yo soy opuesto al mundo, el mundo es opuesto a mí. Y teniendo identidad, entonces es lo que me lleva a saber que el mundo es muy diferente a mí. Pero si no tengo identidad en Cristo, saber quién soy en Cristo, a qué Dios me llamó, si no sé qué es lo que es ser cristiano, entonces voy a estar pareciéndome al mundo. Y fácilmente se envuelve en la corriente que lleva el mundo. Como dice Efesios 2, que antes andábamos según la corriente de este mundo, andábamos muertos en delito y en pecado, siguiendo la corriente de este mundo, ¿verdad? Y Amén. dice que el espíritu de desobediencia opera en los hijos de desobediencia, ¿verdad? El espíritu de Satanás. Entonces, es bueno tener claro quién soy yo, qué es lo que significa ser cristiano, a qué Dios me llamó, cómo me considero yo hijo de Dios, qué cultura estoy yo llamado a vivir, porque mucha gente se basa en que la cultura que, por ejemplo, ya en referencia, por ejemplo, a mi forma de vestirme como cristiano, ellos se basan, un ejemplo, o a mi forma de hablar, o mi forma de actuar, o lo que sea, mi forma desde adentro hacia afuera, o desde adentro hacia afuera es donde comienza todo. Pero también el exterior tiene mucho que ver. Entonces Claro. mucha gente se basa en que es un asunto de cultura. Pero si usted se da cuenta, nosotros, dice la Biblia, un extranjero es alguien que no pertenece a esa nación y que está en esa nación. ¿Cómo cuando usted va para apoyar lo que usted está diciendo sobre lo que es la identidad, cómo cuando usted va al supermercado, a la tienda de fruta, usted se da cuenta qué es un mango y qué es un plátano? ¿Por la semilla, por la masa o por la envoltura, la cáscara? Aleluya. No, eso se ve de afuera. Por la cáscara. Ay, eso se ve de afuera. Entonces, es importante la masa que yo me voy a comer adentro.
Claro. Y la semilla que vendría siendo el corazón. Exacto. Pero, Ay, 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 ay. si yo lo veo, la mata no lo pare pelado. No. Pare Ni da la semilla vestido, solo. cubierto. Esa es la naturaleza. Exacto. Entonces, ¿cómo yo puedo identificar que un mango es sano? Yo lo miro por fuera. Si la cáscara no está perforada por parte, Exacto. ni se le ven mayugones, ni esto, no hay indicios de que hay algo. Por ahí yo puedo percibir. Ahora, esto no quiere decir que yo vaya a saber con exactitud si Exacto. está dulce, si está, qué hay dentro. Exacto. Entonces ahí es donde yo digo, que la gente dice, no, que el corazón, y es cierto, debemos tener un corazón puro. Pero ¿qué sucede? Que es que a mí lo que me compete es ver lo que yo puedo ver con mis ojos de la persona, cómo la persona me trata. Ahora, en oración, el Espíritu me revela lo que hay dentro de esa persona. Sí. Porque Dios es el que conoce el corazón del hombre. Pero cuando me vienen con la excusa de que no, de que Dios es el que sabe los corazones, y es verdad, Dios es el que sabe lo que hay en los corazones, pero que yo no puedo ver el corazón. Ahora, cuando Dios me revela, ya yo sé. Pero, por ejemplo, cuando la gente pone la excusa de que no, que los corazones, que sé yo qué, que Dios lo que quiere es el corazón, y viste de una manera indecente, Sí. de una manera como si fuera trabajadora de estas condiciones, o trabajador, o delincuente, o Sí. qué sé yo, de trabajo desafortunado, digámoslo así, para no entrar en contraste o discrepancia, pero se da a entender, yo no puedo creer y que no, que el corazón, porque es que el corazón ya está mostrando lo que hay por fuera. Claro. Es decir, lo de afuera muestra lo que está por dentro ya. Originalmente debe ser así. Exacto. Y hay algo, hermano, ¿verdad? Perdón, y que, ¿verdad? Le puedo quitar la palabra. Cuando yo enseño acerca de este tema, ser original, ¿verdad? Conocer quién soy, tener identidad en el Señor y saber qué es el mundo. Cuando la Biblia habla del mundo, y usted lo busca en Juan 17, creo que en Juan 7 también, y en muchas, primera de Juan capítulo 2, versículo 15 adelante, nos habla de que el mundo es muy diferente a nosotros, de que el mundo es la sociedad corrompida totalmente. No, y nos dice claramente, usted está en el mundo, nosotros estamos en el mundo, pero no somos, pero no somos del mundo. Entonces, somos diferentes del mundo. Ahora, cuando yo estoy en una nación que no es mi nación, yo soy extranjero, soy un peregrino. Cuando aquí hay un chino, o un japonés, o un haitiano, o un venezolano, que aunque habla español, se conoce por su acento, o un puertorriqueño, usted lo conoce. ¿Y por qué lo conoce? Es distinto. Por su forma de hablar, por su forma de expresarse, de conducirse con la gente, aún por su forma de vestir, porque vienen con una cultura diferente. Ahora, ¿estamos llamados nosotros como dominicanos a vivir según la cultura dominicana o según la cultura del reino de los cielos? Sí, hay algo que la gente siempre compara, donde el apóstol Pablo dice que cuando está con los judíos, judíos, si está con los griegos, los publicanos, los gentiles, gentil, y la gente tiende a confundir eso. Sí, Hay gente que dice, no, por ejemplo, ¿cómo yo le voy a hablar a una persona de tal cultura? Yo tengo que ser como él o esto. Entonces yo le digo, porque el apóstol Pablo a esto no fue que se refirió, sino que él se llevaba bien con todo el mundo, sí, exacto. tanto gentiles como estos, con tal de ganarlo. Aunque él no estuviera de acuerdo con cierta cultura, él se acercaba a la persona no haciéndose como esa persona, sino tratándolo como si fuera un judío, porque quería ganárselo. Exacto. Entonces, vemos que Jesús permite que la ramera se acerque a él, pero él no se hace un ramero. Exactamente. Entonces yo digo, bueno, pero si tú te tienes que hacer como él, nada, tú te paras en una esquina de prostitución y vuélvete un prostitutótico para que le predique a esa persona. No, no funciona así. Si tú quieres hablarle a un ladrón, bueno, cuando él se meta a una casa, tú te metes a robar con él o a atracar y ahí tú le vas predicando. Es a eso. Entonces, tenemos que saber interpretar bien lo que el apóstol Pablo está diciendo. Dice, cuando él está con los griegos es griego, cuando está con los gentiles se hace gentil, Claro. pero no es que él hace todo lo que ellos hacen, porque no todos los que son griegos cometen actos delictivos, no todos los que son romanos, no todos.
y no todos, inclusive los que son de un país pagano, viven una vida pagana. Exacto. Entonces está hablando con referencia a una cercanía, a una relación. Exacto. Por ejemplo, ahí mismo Pablo dijo, y todo eso va en relación al tema que estamos teniendo, el poder del acuerdo, porque son cosas en las cuales a veces la iglesia tiene mucho desacuerdo. La gente tiene mucho desacuerdo en si tengo que vestirme así, si tengo que hacer así, si tengo que hacer de esta manera. Entonces, como Pablo dijo, en cuanto a mí se refiere, estar en paz con todos. Él dijo, si comer carne le es ocasión de caer a mi hermano, yo estaré dispuesto a no comer carne, no porque comer carne sea pecado, sino por causa de la conciencia de mi hermano. Dando a entender que yo procuro un acuerdo con todos, procuro la paz con todos, y hay cosas que no sean pecado, pero yo procuro evitarlas con tal de no dañar la conciencia de mi hermano. Entonces, porque lo que es pecado, ¿verdad? Ya hay cosas que son de por sí ya obra de la carne, pero hay otras que son asuntos de conciencia, son, como dijo Pablo, asuntos de culto voluntario, de cosas que son de reputación, de que cómo puede haber el hombre, etcétera, ¿verdad? Por causa de la conciencia del otro, cómo deba de conducirme. Pero yo creo que en referencia a ese tema, es un asunto de nosotros entender que si somos del reino de los cielos, ya yo no puedo parecerme al mundo. Yo tengo que parecerme a Cristo. Y la Biblia misma dice que en el libro de Apocalipsis, que las vestiduras de Cristo llegaban a los pies. La vestidura que Dios le dio, por ejemplo, a Aarón, fue una vestidura sagrada, fue una vestidura ejemplar para él ministrar en la casa del Señor. Entonces, esto parecería, bueno, esa era la cultura de los judíos. Pero, ¿quién inspiró la cultura de los judíos? ¿Quién inspiró? ¿De dónde vino la figura del arca del pacto? ¿Dónde vino la figura de todo lo que Dios le mostró a Moisés que él iba a hacer? Entonces, aunque si fuera de un asunto cultural, porque muchos dicen no, porque por ejemplo los escoceses, o no sé, por ahí va, unos que hay una cultura donde los hombres visten falda, y dicen, bueno, esto es un asunto de cultura. Y entonces allí, pues entonces, ¿cómo entraríamos al evangelio? Esto, lo otro. El asunto siempre va a ser entrar al evangelio para que el evangelio arregle todo. Pues yo no puedo cambiar a nadie. Ahora, el que las cosas sean como de una manera como Dios le estableció, eso nunca va a cambiar. Ahora bien, aunque el escocés tenga, los hombres usen falda y como sea, la Biblia dice, la mujer no use ropa de hombre y el hombre no use ropa de mujer. Por ejemplo, otra cosa que la persona menciona, bueno, en el tiempo de los judíos no se usaban pantalones. Lo que se usaban era, por ejemplo, esas, ¿cómo se llama? Túnicas, ¿verdad? Y ropas largas que cubrían y se amarraban en la cintura. Pero yo les diría, tenían esas dos ropas, tenían algo en común. Y hablan de esto y dicen, lo que diferenciaba la ropa del hombre y de la mujer eran los colores. Sí, sí. Y es cierto, yo lo sé por la palabra. Ahora, ¿qué tenían en común estas ropas? Que tanto la del hombre como la de la mujer se cubrían. Y no incitaban a la sexualidad. Exactamente, no eran ropas sensuales. Hoy hay una tal talla única, hermano, que eso fue engendrado en el mismo infierno. Ajá. Que el Señor lo reprenda. Usted sabe lo que es una talla única, que es una tela extensible. Sí, talla fina, de goma. Fina, que dice talla única porque, por ejemplo, una mujer compra un vestido, pero la mujer tiene es de 5 pies de altura y tiene 140 libras. Pero esa misma talla, ese mismo vestido, se lo puede poner una mujer de ese mismo tamaño, pero con un peso de 220 libras. Exacto. Es decir, puede ser una talla porque ancha, porque eterica y se sella el cuerpo. Exacto. Entonces, el primero que hizo ropa, el sastre original, fue Dios. Claro. Que fue que le hizo la ropa a Adán y ahí dice, hizo túnicas. No dice hizo licras. O delantales. O delantales, o taparrabo. No. O lo mandó al nudismo. No. Túnicas que cubrieran su cuerpo, no ceñido. Y esa es una batalla campal que tenemos dentro de la iglesia, que realmente es como decíamos ahorita, el apóstol Pablo dice que si el tal llega, échalo fuera. Nosotros no lo hacemos, pero cuando el mal comienza pequeño, hay que cortarlo inmediatamente, porque después se convierte en un problema grande, del cual a veces se puede tornar hasta casi imposible de raer. Vemos el caso de Amán Agageo, que era descendiente del rey Agab, y Dios mandó a raer completamente ese pueblo, y
Sí, la historia, las documentaciones indican que la esposa del rey Agag salió huyendo, se escapó embarazada de Amán. Entonces, tiempo después, o de Amán no, de alguien y de esa generación, pues nació Amán Agageo, hijo o descendiente del rey Agag. Y entonces ya usted ve el problema que hay cuando Esther, cuando el pueblo de Dios en Babilonia. Exacto. Sí, y, ¿verdad? Y yo refiriéndome, ¿verdad?, a lo que mismo que estamos hablando, no es el tema de esta ocasión, pero el motivo por el cual hemos mencionado esa parte, ¿verdad?, para aclarar al público de lo que nosotros somos. La Biblia nos llama como extranjeros, como peregrinos, como errantes. Entonces nuestra cultura, hay algo importante y es tomar en cuenta el origen de las cosas. Entonces el origen de nosotros los cristianos, el origen de la vida nosotros, nuestra conducta y todo lo que hacemos tiene que venir de la figura del cielo. Tiene que venir de la visión que vino del Espíritu. Entonces todo está en la palabra. La Biblia dice que la mujer vista modestamente y vista con pudor, con santidad, ¿verdad? Y nos llama la santidad del Señor. El motivo por el cual nosotros hablamos esto es porque es algo que a veces en la iglesia trae mucho desacuerdo. Hoy están las iglesias a las cuales ¿verdad?, le llamamos modernas, ¿verdad? Que pareciera ser, y por eso mucha gente dice, bueno, las iglesias están divididas. No, yo digo que está dividido el que no se sujeta a la palabra de Dios. Porque yo, siempre y cuando esté sujeto a la palabra de Dios y usted está sujeto, somos uno en Cristo. Amén. Pero si usted está haciendo algo que la palabra no le dice, entonces usted está desunido. Entonces creo que es un asunto de nosotros estar en la perfecta voluntad del Señor, obedeciendo a la palabra. Lo mencionamos no porque ese sea el tema, sino porque va en relación a lo que es estar en acuerdo. En acuerdo. Lo que es nosotros como iglesia, no es un asunto de yo pensar que, bueno, así debe de hacerse una cosa y usted pensar que de otra manera. No, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Exactamente, eso quería decir, que no depende de que, no, yo no uso la cultura de Ecuador, o no la cultura de México, o de Puerto Rico, o de Haití, que está ahí mismito al lado. Exacto. Y tenemos diferentes culturas. Sí. No se trata de no usar la cultura de otro pueblo. Es que ¿qué cultura no choca contra la palabra de Dios? Exacto. ¿Qué cultura va de acuerdo o en contra a la voluntad de Dios? Entonces, muchas veces decimos, no, que cultura. Y tenemos lo que es la evangelización transcultural, pero no podemos caer en lo que es la pecaminosidad disfrazándola de cultura. Exacto. Y bueno, varón, yo diría, ya entrando, ¿verdad?, en lo que es el ser original que estábamos hablando, ¿verdad? Amén, amén. El enemigo es el principal autor del adulterio. Del adulterio no de simplemente un hombre casado con otra mujer, no simplemente un hombre que está casado tomar otra mujer, o la mujer que está casada tomar otro hombre, no, se refiere también al adulterio espiritual, que es tener una relación yo con Dios, pero también con el mundo o con el enemigo, ¿verdad? El enemigo es el autor del adulterio espiritual, es el autor del pecado, es el autor de de ser un imitador de Dios, pero de una forma falsa. Es decir, él es el falsificador de todo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros simplemente tenemos una apariencia de algo, pero no lo somos hipócritas. Lo llama la Biblia Mateo 23. Ahora, cuando Jesús le reprochó, por ejemplo, a los fariseos, en el libro de Mateo 23, en el libro de Mateo, capítulo 23, cuando le reprochó acerca de su hipocresía, ¿por qué era? Ellos tenían la palabra, pero no la vivían. Y entonces ellos le dijo, usted tiene ropa larga por fuera, pero por dentro son como sepulcro blanqueado, ¿verdad? Son como sepulcro blanqueado, por fuera lindo y por dentro lleno de hueso muerto. Entonces Jesús nunca les reprochó que estaban mal vestidos, ni que la ropa estaba mal. Esa fue la ropa con la cual le mandó a vestir los sacerdotes en ese tiempo. Amén. Esa era la ropa correcta. Ahora, lo que él reprochó fue que vistiéndose de una apariencia como de santos, estaban en desobediencia en su corazón. Estaban, como lo dijo Juan el Bautista, hagan fruto digno del arrepentimiento. Y tomando en cuenta también que el Señor Jesús, que el mismo Dios,
cuando, como lo mencionaba ahorita, lo que hizo que el hombre se vistiese fue exactamente el pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, inmediatamente se hicieron delantales, se avergonzaron y entonces Dios le hizo túnica. Vístanse completo. O sea, porque ellos perdieron la investidura del resplandor de Dios que tenían antes de. Entonces Exacto. quedaron desnudos. Exacto. Entonces, al perder esa virtud, pues se vieron desnudos. Exacto, porque en realidad, antes de ellos pecar, estaban desnudos, pero no había malicia, no había pecado, no había una malicia en el corazón. Ahora, desde que entra el pecado, Llega la malicia. entonces ya hay que vestirse porque ya no podemos vernos desnudos. Ya hay malicia en el corazón. Sí. Entonces, lo de afuera, ¿qué me identifica a mí? Que lo de adentro. Si yo tengo malicia en mi corazón, muchas veces yo voy a reflejar eso por fuera. Amén, amén. ¿Entiendes? Entonces, además de eso, Pablo dijo, si comer carne le fuera ocasión de caer a mi hermano, yo prefiero no comer carne, no porque sea malo, sino por mi hermano. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que lo que debemos tomar en cuenta aquí a la hora de cómo yo me he visto, debe ser como para Dios, pero tomar en cuenta si eso va a ser ocasión de caer a mi hermano. Entonces, una hermana con su ropa muy ceñida a su cuerpo, es lógico que va a provocar sensualidad, seducción, ¿entiendes? Entonces, de la misma manera, o con por ejemplo, Dios me mostró en un momento dado acerca de esto, porque Dios me ha hablado a mí acerca de esta cosa, por eso hablo de ese tipo de cosas. Y me mostró en corrección acerca de una hermana que tenía su falda más arriba de las rodillas. Y cuando se sentaba, entonces se le subía más la falda y se le veían las piernas. Eso me lo mostró en visión. Cuando luego yo vi la hermana, ¿verdad? Ella sucedió exactamente lo que Dios me mostró. La misma visión que tuve en el Señor, luego vi la hermana y la vi con la misma vestimenta y pasó lo mismo que Dios me mostró. Luego Dios me mandó a la corrección de esa hermana. ¿Entiendes? Entonces, ¿pero por qué Dios lo manda así? Ya, cuando Dios lo ha corregido ya muchas maneras, esa misma persona, o por medio del pastor ya él manda a otra persona para que pueda entrar en razón. Entonces son cosas que la iglesia debe corregir porque hay veces que esas son cosas que se están permitiendo. Pero ya volviendo un poquito ya a lo que es Pentecostés, ¿verdad? Creo que la iglesia necesita, como yo le decía a una hermana ayer, el Pentecostés. ¿Cómo así? Necesita lo que pasó en Pentecostés. Y era lo que yo quería transmitir en esta enseñanza y en esto que estamos hablando hoy, en esta conversación, a toda religión, a toda iglesia, a toda persona. Quería transmitir esto. La iglesia no comenzó en Roma. No. La iglesia comenzó en Jerusalén. Hechos capítulo 2. Dice que Jerusalén, allí el Señor Jesucristo le dio un mandato a sus discípulos. Después de haber resucitado entre los muertos, duró 40 días apareciéndose a sus discípulos. Y dice que con pruebas indubitables, según Hechos capítulo 1. Y dice que le dijo, vayan a Jerusalén y allí recibirán el Espíritu Santo, serán investidos por el poder del Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, capítulo 1, versículo 8 dice, y recibirán poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Perdón. Y me serán testigos en Judea, en Jerusalén y hasta los confines de la tierra. Y entonces dice que habían unos 120 reunidos en Jerusalén. Y entonces ahí dice en Hechos capítulo 2 que descendió el Espíritu Santo con un viento recio que soplaba y fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban nuevas lenguas. De ahí comenzó la iglesia, ahí fue donde Pedro se levantó, predicó y se convirtieron unos 5,000 personas. Luego predicó, se convirtieron como 3,000, 4,000, no recuerdo bien. Y de ahí luego viene la persecución que los movió a diferentes lugares, donde Felipe predica en otros lugares, y entonces ahí donde la iglesia se esparce realmente. Sí, porque era necesario que esto aconteciera para que se dispensara lo que es el Evangelio a través de todo el mundo. Bueno, ya como consejo final que usted le recomendaría a los hermanos como cuerpo de Cristo, como un pueblo obediente a Dios, ¿qué usted les recomendaría? Bueno, yo le diría al pueblo, como ya hablamos, sé original. Pero para ser original, ve a la fuente. Porque sin la fuente no podré identificar qué agua estoy tomando. Entonces, ser original es saber qué significa por la palabra yo ser cristiano. Amén. Tener identidad. Pero para poder identificar quién soy en el Señor, qué significa ser cristiano, tengo que identificar qué dice Dios del mundo, que es diferente a nosotros. Y en cuanto al acuerdo entre hermanos, diría, si vas a la fuente, al Señor Jesucristo, al mismo Dios, en oración, en ayunos, podrás identificar
qué viene de Dios y qué no viene de Dios, discernimiento espiritual. Y además de esto, aprende a sujetarte a aquellos que son personas escogidas por Dios y que por la palabra te puedan corregir, o que es tu pastor o tu pastora, para mantener el acuerdo entre hermanos. Es importante nosotros, si vemos que un hermano ofende, que es algo que pasa mucho en las iglesias actualmente, yo lo veo a usted en una falta, pero vengo y luego llamo a un hermano y comienzo a hablar con ese hermano acerca de usted, de la falta que usted tiene, sin haber hablado con usted. El deber mío es, hermanos y hermanas, si yo veo a un hermano en una falta, llamar a ese hermano en persona, decirle, y si yo, no que yo piense que él está mal, porque a veces nosotros pensamos que la persona está mal, pero no es que él está mal, somos nosotros porque no nos gusta lo que está haciendo. Pero si lo aseguramos que está mal por la palabra, que él está actuando contra la palabra, yo tengo que llamar a ese hermano, a él a sola, como dice la palabra, Mateo 18, 15 en adelante. Y si ese hermano se revela mi corrección con la palabra, yo tengo que llamar a otro hermano, 2 hermanos más o 3 hermanos más, como testigo, y si se revela lo presentamos a la iglesia. Ahora, si ya la iglesia no hace caso, se tiene por gentiles publicanos, ya con ese dice la Biblia ni comamos ni siquiera, ¿verdad? Entonces, entendiendo esto, tomando en cuenta que para yo corregir a un hermano tengo que hacerlo como dice la Biblia. Primero, yo recomiendo, ve y presenta a Dios la situación del hermano en oración, y Dios que te dirija cuál es el momento adecuado para tú corregir al hermano. Y cuando un hermano peca y falla, como dice la Biblia, restáuralo con espíritu de mansedumbre. No sea que tú seas tentado en lo mismo y tú necesites restauración de alguien más después. Y tú quieres que lo hagan contigo de esa manera, con una forma mansa y humilde. Amén. Amén. Bueno, pues Dios le bendiga y le guarde. Ha sido bastante interesante. Gloria a Dios. Y yo sé que esto le va a hablar a muchas personas, porque la palabra de Dios es nueva cada día y de manera personal, amén. Pues Dios me ha hablado. Amén. Amén. Entonces, Dios le bendiga y Dios le guarde. Recuerden seguirnos en nuestras redes, Facebook, Twitter, Instagram y desde luego en YouTube. Así que Dios le bendiga y le guarde y hasta la próxima. Amén, amén. Que Dios le bendiga a todos. Mi nombre es Ismael García Mota. Me pueden encontrar también en YouTube. Ahí hay un canal a la disposición con algunas enseñanzas que le pueden ser de gran ayuda. Excelente, gloria a Dios. Recuerden buscarlo. Amén. Dios le bendiga.